chicos, buenos días. Les habla la docente Saria Fanny. El tema de esta semana viene a ser teorías del origen de la vida. Yo soy la profesora que va a estar a cargo del curso de biología. De acuerdo a lo que he estado buscando y a su grado, he decidido que vamos a hacer esta semana este tema. Sin embargo, en el momento de la interacción vamos a poder ponernos de acuerdo. ¿Está bien, chicos? Este video es grabado para los chicos de segundo de secundaria del Colegio Lobachevsky. Entonces vamos a empezar. Cuando hablamos nosotros de teorías del origen de la vida, primero nos debemos de hacer la pregunta ¿a qué se refiere? Entonces, aquí tenemos lo que se refiere. Dice, las teorías del origen de la vida tratan de explicar cómo inició la vida en nuestro planeta. Y estas teorías, como dice su nombre, son teorías, pero no solo una, también hay varias. ¿Y cuántas teorías hay? Aquí está la respuesta. Entonces vamos a conocer hoy día que hay 5 teorías. Esto también va a ser de acuerdo a los autores. Sin embargo, estas teorías son las siguientes. 1 está teoría creacionista. 2, también está la teoría de la generación espontánea. 3, está la teoría de la biogénesis. 4, teoría de la panspermia, y 5, teoría quimiosintética. Entonces, como vuelvo a repetir, estas teorías tratan de explicar cómo se inició la vida en nuestro planeta Tierra. Vamos a ir acá. Las teorías del origen de la vida, como ya les mencioné, la primera es la teoría del creacionismo, aquí está la generación espontánea, por acá podemos observar la teoría de la panspermia, la teoría del Big Bang viene a ser la teoría del origen del universo, que no debería estar aquí, sin embargo la estamos colocando para poder hacer referencia a que primero se creó el universo antes de que se formaran los planetas. Una vez formados los planetas, pues surgieron estas teorías del origen de la vida. Y también está dentro de estas teorías del origen de la vida la teoría de los coacervados. Vamos a iniciar con la primera teoría, la teoría del creacionismo. ¿Qué menciona esta teoría? Dice, afirma que el mundo y los seres vivos han sido creados de la nada por la libre voluntad de un ser inteligente por un propósito divino. Para los católicos creyentes, el creacionismo es la aceptación de lo que está escrito en la Biblia, aceptándose como cierto el relato de la creación del mundo y del ser humano establecido en el Génesis. En otras palabras, chicos, cuando nosotros hablamos de la teoría del creacionismo, estamos hablando o le atribuimos esta creación a Dios. Entonces, nosotros, al hablar la teoría del creacionismo, pues decimos que Dios ha creado el cielo, el universo, los planetas, lo cual solamente está en teoría. No ha habido demostración exacta de que esto sea cierto, así como no ha habido demostración también de que esto sea falso. Entonces, de acuerdo a la fe de cada persona, es libre de creer en esta teoría o no. Vamos a pasar a las siguientes teorías que vienen a hablar acerca de las teorías del evolucionismo, dentro de las cuales vamos a encontrar en primer lugar a la teoría de la generación espontánea. ¿Qué dice la teoría de la generación espontánea? Entonces, vamos a leer esta pequeña introducción que dice, se pensaba que los seres vivos podían surgir a partir del lodo, del agua, de la carne en descomposición y de otros elementos, sin la existencia previa de otros elementos. Pero a partir del siglo XVII, Francesco Redi, y especialmente en el siglo XIX, con los trabajos de Louis Pasteur, se demostró la imposibilidad de la generación espontánea, ya que siempre debían existir organismos precursores para la formación de descendientes. ¿A qué se refiere con esto? De repente la teoría no la entendemos muy bien, sin embargo yo les voy a explicar a qué se refiere. Muchos años atrás, el filósofo y padre de la biología Aristóteles mencionó y propuso esta teoría de la generación espontánea. Entonces, por este lado hemos puesto a los personajes que estaban a favor de esta teoría y por acá hemos colocado a los personajes que están en contra. Entonces, Aristóteles menciona de que en el planeta había una fuerza vital. Esta fuerza vital se encontraba en el aire y se llamaba entelequia. John Needham y Van Helmont también apoyaban esa teoría. Sin embargo, estos señores no son del mismo año, son de años después. Entonces decían que todo surgía gracias a esta fuerza vital.
Sin embargo, nosotros si analizamos esta teoría, no recordemos de que en el aire no hay una fuerza vital que prácticamente fabrica y crea a los seres vivos. Entonces, esto lo mencionaba Francisco Redi o como en ese año lo habían escrito, Francesco Redi. Redi se puso muy molesto y dijo, ¿cómo es posible que Needham, Van Helmont y especialmente el precursor Aristóteles crean en esta teoría? Entonces, él decidió refutar esta teoría y demostrar que esto era falso. ¿Qué hizo? Para eso puso pues un trozo de carne en frascos de vidrio. Y como podemos observar acá, un frasco de vidrio con carne no fue tapado. El otro fue tapado con corcho y el otro fue tapado con gasa. Entonces, pasaron los días y prácticamente pues, ¿qué decían ellos antes de entrar acá? Ellos mencionaban, por ejemplo, de que la fuerza vital actuaba en trozos de carne y que la fuerza vital cuando tú dejabas un trozo de carne en la mesa, en la cocina, en algún lugar, venía, actuaba sobre ella y aparecían de la nada gusanos. También ellos mencionaban, estos tres, Van Helmont era el más empedernido, él proponía fórmulas. ¿Y qué decía Van Helmont? Decía que si tú colocabas una camisa, por ejemplo, ahí con sudor, camisa con sudor, le ponías granos de trigo y lo dejabas en la oscuridad de 2 a 3 días, venía la fuerza vital, actuaba sobre ella y de ella aparecían ratones. Otra fórmula que también daba Van Helmont venía a ser de que de un tronco que se caía de los árboles, venía la fuerza vital, actuaba sobre los troncos y salían escarabajos. Entonces, y así un montón de fórmulas. Y como Redi ya había visto eso, es por eso que decide contradecir haciendo su experimento de los frascos de vidrio. Entonces, Redi sabía de que el trozo de carne se prácticamente entraba en descomposición y las moscas depositaban sus huevos y por eso aparecían larvas, no porque la fuerza vital o entelequia actuaba sobre ella. Y decide demostrar. Entonces, el primer frasco estaba vacío, estaba sin tapa, pero estaba con un trozo de carne. El segundo frasco estaba también con carne, con un trozo de carne, pero tapado con un corcho. Y el tercer frasco estaba con un trozo de carne, pero tapado con gasa. Pasaron los días, se acercaron las moscas, obviamente las moscas entraron en el trozo de carne del frasco abierto, pero en los demás frascos vacíos, no, frascos tapados no. Y es más, las moscas aquí en el frasco con gasa depositaron sus huevos y se podían observar un poco. Entonces, Redi dijo, se acercó con su experimento y le dijo, ¿sabes qué? John Needham, mira, fíjate, ¿qué ha pasado con tu fuerza vital en estos frascos tapados? Solamente en el que estado abierto ha aparecido, pero en los frascos tapados no. Entonces, Van Helmont, Needham, prácticamente con los experimentos de Redi, estuvieron pues acorralados. Pero ¿qué hicieron? Ellos se pusieron a pensar y dijeron, no, es que la fuerza vital necesita de oxígeno, necesita, estos frascos están tapados, es por eso que no ha actuado la fuerza vital. Entonces, necesitan prácticamente estar abiertos porque tiene que haber contacto con el oxígeno. Tu experimento Redi no sirve. Y Francisco Redi no pudo más cómo contradecir la teoría de la generación espontánea. Entonces, uno de los requisitos que tenía que haber para poder poner fin a la teoría de la generación espontánea, pues era que haya contacto con el oxígeno. Pasaron muchos años y apareció Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani sabía de los experimentos de Redi, sin embargo, sabía también de su fracaso. Él hizo un caldo de carne. Este caldo de carne prácticamente lo colocó también unos cereales. A uno lo hizo hervir y al otro no. Entonces había colocado el caldo de carne en unos matraces y a uno lo hizo hervir y al otro no. Al que había sido hervido, prácticamente le quitó los corchos, y el que había sido hervido, como los microbios se mueren al someterse al calor, entonces no aparecieron ningún hongo. Entonces estos de acá. No aparecieron ningunos hongos, ningunos microorganismos. Pero a los que habían sido hervidos y a los que no habían sido hervidos y dejados abiertos, sí aparecieron hongos y aparecieron microorganismos. Entonces, Lázaro Spallanzani dijo, miren, aquí yo tengo experimentos, están en contacto con el oxígeno, sin embargo a uno le he hecho hervir, al otro no,
y el que ha estado hervido no presenta pues organismos vivos, en cambio el que no esté hervido sí presenta. ¿Qué ha pasado acá? Entonces, también los que estaban a favor de la generación espontánea se pusieron a pensar y dijeron, ah, no, es que tú has sometido los frascos al calor y el calor pues elimina la fuerza vital, elimina la entelequia y no, eso no es correcto. Entonces Lázaro Spallanzani también no supo cómo refutar la teoría que ellos habían propuesto, la generación espontánea. Entonces Francisco Redi falló en el intento, Lázaro Spallanzani también falló en el intento, porque estos dos estaban en contra de la generación espontánea. Trataban de demostrar que esta generación espontánea no existía, no era cierta. Muchos años después, ya en el siglo XIX, aparece Luis Pasteur. También sabía del fracaso de Redi y de Spallanzani. ¿Y qué hizo? Luis Pasteur colocó prácticamente un poco de materia, aquí un poco de caldo, colocó y al calor del fuego, pues el matraz comenzó a alargarlo y obtuvo el matraz cuello de cisne. Y gracias a este matraz cuello de cisne, ¿qué había pasado? Estaba en contacto con el oxígeno, no lo había hervido, la sustancia que estaba dentro, y las moscas pusieron huevo en esta parte. Y ya no lograba pasar acá y prácticamente no lograba infectarse ni descomponerse esta sustancia. Entonces, Luis Pasteur puso punto final a la teoría de la generación espontánea gracias a su matraz cuello de cisne. Entonces, ¿quiénes fracasaron? Redi y Spallanzani. ¿Quién puso punto final? Luis Pasteur. Puso punto final a la teoría de la generación espontánea. Entonces, vamos a ver acá la siguiente diapositiva. Como Luis Pasteur había puesto punto final a la generación espontánea, él demuestra que los seres vivos provienen de otros seres vivos. Y a esta teoría llama la teoría de la biogénesis. Recordemos algo también, que a la teoría de la generación espontánea se le conoce como teoría de la biogénesis, abiogénesis, o sea que no tenía un origen en un ser vivo. En cambio, Luis Pasteur pone o propone la teoría de la biogénesis. Entonces, la teoría de la biogénesis dice que un ser vivo proviene de otro ser vivo, y eso es completamente cierto. Entonces, esta teoría la propone nuestro amigo Luis Pasteur, que pone punto final a la teoría de la generación espontánea con el matraz cuello de cisne. Vamos a pasar a la siguiente teoría, la teoría de la panspermia. ¿Quién propone la teoría de la panspermia? Lo propone el señor Svante Arrhenius. ¿Qué hace este señor Arrhenius? Dice, plantea el origen cósmico de la vida. Es posible que la vida se originara en algún lugar del universo y llegase a la Tierra en restos de cometas y meteoritos. Su máximo defensor era el sueco Svante Arrhenius. Cree que una especie de esporas o bacterias viajan por el espacio y puedan sembrar vida si se encuentran en condiciones adecuadas. A esta teoría de la panspermia también le llamamos teoría cosmogónica. Chicos, recordemos algo, que Svante Arrhenius decía que la vida se había originado en el universo y que con meteoritos y con restos de cometas llegó al planeta Tierra. Como llegaron en forma de esporas y bacterias, a partir de ellas empezó a surgir la vida. Eso dice Svante Arrhenius. Sin embargo, a esta teoría se opone y prácticamente está en contra el señor Becquerel. ¿Qué dice el químico Becquerel? Becquerel menciona que ningún organismo vivo es capaz de sobrevivir a las condiciones del espacio sideral. Y tampoco Svante Arrhenius tiene forma como probar su teoría. Y solamente se queda pues en teoría. Entonces la teoría de la panspermia es una simple teoría que no ha sido demostrada, solo que ha sido propuesta por Svante Arrhenius y ha sido contradecida por el señor Becquerel. Vamos a pasar a la otra teoría, a la teoría de los coacervados. Esta teoría de los coacervados o teoría de quimiosintética, llamada también teoría quimiosintética, es dada por el señor Alexander Oparin. ¿Y qué dice Alexander Oparin? Dice, aseguró que no se podían producir membranas lipídicas sin vida y tras numerosos experimentos obtuvo unas gotas de composición alta en moléculas de tipo biológico. Fue precisamente estas gotas a las que bautizó con el nombre de coacervados. Además, Oparin pudo también demostrar que dentro de un coacervado tienen lugar reacciones químicas que producen la formación de distintos sistemas, los cuales cada vez poseen una mayor complejidad.
Esta parte es bastante confusa, esta teoría. Sin embargo, yo les explico ahora. La teoría quimiosintética o teoría de los coacervados que dio prácticamente Oparin en su libro El origen de la vida, que dice que la atmósfera antes era una atmósfera reductora. La Tierra estaba pues ya prácticamente se había formado y que en esta atmósfera reductora habían descargas eléctricas, había vapor de agua, había CO2, había amonio, había metano y todos estos gases y componentes prácticamente hicieron reacciones químicas. Había erupciones volcánicas, como ven aquí, tormentas eléctricas, lluvias torrenciales y prácticamente una atmósfera reductora. Al hacer estas reacciones químicas, dieron origen a los primeros seres vivos llamados coacervados. Entonces, Oparin menciona eso. Sin embargo, a Oparin nadie se le opone. Quienes más bien le apoyan fue Urey y Miller. Estos dos científicos llevaron al laboratorio la teoría de Oparin. Entonces, ¿qué hicieron? En un matraz, prácticamente, en un equipo de vidrio, colocaron vapor de agua, colocaron metano, colocaron amonio, colocaron hidrógeno, colocaron CO2, el gas de CO2, y generaron una chispa con electrodos para simular las descargas eléctricas. Colocaron también sustancias, simularon que había erupciones volcánicas, que habían prácticamente lluvias torrenciales, había vapor de agua, y eso me pasó por una especie de circulación en un equipo de laboratorio, donde también había un equipo de calor. Aquí en esta parte calentaban el agua para que salga el vapor de agua. Y como lo llevaron al laboratorio, para sorpresa de todos, sí se originaron estos famosos coacervados. Entonces, ellos apoyaron y demostraron que la teoría de Oparin era cierta. Hoy en día se cree que la teoría quimiosintética o teoría de los coacervados es la más concreta y la más creíble acerca del origen de la vida. Entonces, muchachos, antes de poner a Pikachu, recordemos cuántas teorías son. Son 5 teorías que ya hemos hablado. La creacionista, que el origen es Dios; la generación espontánea, que fue descartada por Louis Pasteur; la biogénesis, que fue dada por Louis Pasteur en oposición a esta teoría de la generación espontánea; la panspermia, que fue dada por Svante Arrhenius; y la teoría quimiosintética por Alexander Oparin. Hoy en día estamos con prácticamente con la teoría de quimiosintética, que es la demostrada y se cree que prácticamente ha sido demostrada en laboratorio. Es la más creíble hoy en día. Entonces, tal vez tú me preguntes, Miss, pero yo creo en Dios, sí o sí tengo que creer en la teoría quimiosintética. Chicos, nosotros somos libres de creer en lo que mejor de repente nos parezca o lo que mejor nos convenga. Entonces, estas son teorías que explican el origen de la vida. Si tú quieres creer en Dios, no hay ningún problema. Sin embargo, existen estas teorías también. Muchachos, en coordinación con la plataforma virtual, el Zoom, vamos a interactuar. Ahí voy a preguntarles exactamente en qué tema se han quedado. Yo no estoy enterada en qué parte se han quedado, es por eso que he tratado de hacer esta clase. Entonces, muchachos, los dejo aquí y nos vemos dentro de unas horas en la plataforma Zoom. Hasta luego.